Saludamos a los oyentes de tu 95.5 FM, Salvación en la Radio. Estamos haciendo seguimiento a las decisiones que toman las autoridades contra la pandemia del COVID-19. En particular, ahora mismo la opinión pública está muy interesada en conocer cómo puede llegar a funcionar el plan de reactivación de la actividad económica en el país y en Bogotá. De momento, el gobierno del presidente Iván Duque ha informado que durante la cuarentena se han perdido 1.600.000 empleos. Esta situación incrementa la tasa de desempleo en 1,8, es decir, ya nos estamos acercando a una tasa de desocupación del 15% que no vivía Colombia hace ya varios años. Para analizar este tema nos acompaña el representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López, por el partido Cambio Radical, a quien le damos la cordial bienvenida a esta entrevista. Hola Enrique, qué alegría estar con usted. Un saludo a todos los oyentes y gracias por la invitación. Representante a la Cámara, José Daniel, el martes pasado el Gobierno Nacional dio a conocer la ampliación de la cuarentena preventiva obligatoria que ahora va hasta el 25 de mayo. En los próximos días vamos a conocer quiénes estarían exceptuados de esta restricción, pero a la fecha tenemos 8.613 infectados y 378 muertos en Colombia. En Bogotá la situación es de 3.680 casos y 121 muertos, es decir, cerca del 40% de la situación del país. El presidente Duque anunció un plan de reactivación gradual de los distintos sectores económicos. Esto tendrá que realizarse en coordinación con los mandatarios locales. Para el caso de Bogotá, nosotros nos encontramos con que la alcaldesa Claudia López permanentemente manifiesta en los medios su objeción frente a la apertura en este momento y pues insiste en que se debe continuar aplicando medidas de aislamiento. Esto va en oposición a los anuncios que hace el presidente Duque de una reactivación pronta. ¿Usted no cree que esta disparidad de criterios que podría manejarse privadamente de pronto no confunde y desorienta a la opinión pública, a la ciudadanía, y no es la mejor manera de manejar la política pública? Lo primero es que sin duda uno preferiría cualquier controversia entre presidente y alcaldesa se ventilara en lo privado más que en lo público. Eso sin duda, digamos, hace parte de una buena práctica y debiera involucrar el compromiso de la... Pero dicho lo anterior, que en muchas ocasiones esas relaciones de competencia, como la que uno observa más allá de que lo nieguen entre la alcaldesa y el presidente de la República, terminan empujando a que medidas se anticipen. Por ejemplo, recordemos, la cuarentena en un comienzo hecha simulacro surge en el marco de esa tensión y de, digamos, y de esa búsqueda de generar marcas propias o registros propios frente al manejo de la cuarentena, arranca en Bogotá y termina aplicándose a nivel nacional. Discusiones sobre la distribución de recursos del gobierno nacional y de los entes territoriales, en particular de Bogotá, han terminado tramitándose de una mejor manera gracias también a esa tensión. Luego yo la sensación que tengo es que si bien uno preferiría que sus gobernantes resolvieran sus diferencias de manera directa y no a través de los micrófonos, sí creo que se está generando un sentido de competencia que de algún modo les ayuda a anticiparse, a dimensionar con mayor seriedad las consecuencias de sus equivocaciones y a tomar en general mejores decisiones en tanto están impulsados por un sentido de sana competencia. Luego, a mí no me preocupa que si prefiriera que fuera así, no, sin duda preferiría que hubiera una relación mucho más armónica y mucho más cooperativa, pero dada que esta es la realidad, yo tampoco creo que esto necesariamente tenga consecuencias negativas sobre la administración de la crisis. Y ya entrando en materia estrictamente del plan de reactivación económica, ya conocemos unos sectores definidos a los cuales se le va a dar la prioridad, como va a ser el automotor, el informático, maquinaria y equipo y el comercio, que es clave, entre otros. En el comercio pues se va a priorizar el comercio mayorista y algunos sectores del comercio al por menor. Eh, que ya se van a sumar a los de construcción y de manufactura que hace 2 semanas poco a poco vienen reactivándose. Esto implica un reto, por ejemplo, para el sistema de transporte masivo de la ciudad,
porque implica el cumplimiento de todo un protocolo, tanto no solo en el transporte público, sino en las propias empresas, un protocolo de bioseguridad definido por el Ministerio de Salud muy estricto, la flexibilización de turnos de trabajo por las empresas y, por ejemplo, la alcaldesa ha manifestado que en ese caso máximo tendría que estar 2 millones de personas simultáneamente en la calle y por lo tanto pues debería haber un funcionamiento 24 horas de la ciudad. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿usted considera que está preparado el SITP, las empresas y las autoridades para garantizar el cumplimiento de estas medidas de aislamiento que se encuentran en el protocolo de bioseguridad? ¿O qué riesgos podemos prever en este momento que podrían generar un disparo del virus? Yo que al abrirse la economía en una mayor medida, la institucionalidad, sea la distrital o la nacional, no va a tener una capacidad real de controlar al detalle que quienes están saliendo sean en efecto los sectores autorizados y quienes no están saliendo sean en efecto los sectores que tienen prohibido circular. Yo tiendo a creer que las fuerzas del mercado y las fuerzas de las dinámicas sociales son mucho más poderosas que la capacidad regulatoria del Estado. Luego, yo sí tengo una preocupación, le debo confesar, sobre el impacto que este mensaje de apertura genere en materia de salud pública, porque difícilmente podemos esperar que sea acatado a rajatabla solamente por los sectores correspondientes y las empresas correspondientes. Vuelvo y digo, y es curioso además que yo diga esto como congresista que se encarga de elaborar leyes, pero pues es la observación de la realidad. Creo que seguimos operando sobre un principio de excesiva fe en la capacidad efectiva del Estado. Pero dicho lo anterior, también debo reconocer que no hay muchas alternativas distintas. ¿Por qué no hay alternativas distintas, Enrique? Porque es que este es un escenario con unas restricciones muy complejas. En primer lugar, si usted solo pensara en la salud pública, solamente en la salud pública, si se olvidara la economía, lo que seguramente correspondería sería hacer una pandemia total, integral, por lo menos hasta el mes de noviembre o diciembre. Eso es, si usted le pregunta a un epidemiólogo en abstracto, ¿usted qué quisiera para controlar el brote de la pandemia? Es eso. Por otro lado, hay otra restricción, y es que nuestra economía, digamos, ninguna economía en el mundo, incluso Estados Unidos, China, se han apresurado a flexibilizar o incluso a levantar cuarentenas porque las economías no tienen la capacidad de soportar cuarentenas prolongadas, ni se diga en una economía más frágil como la colombiana, sumado a un tercer elemento que es propio del Estado colombiano, y es que el Estado no cuenta con los recursos al final del día para subsidiar o mantener a millones de familias que se quedan sin ingresos, bien sea porque perdieron su empleo formal o bien sea porque adelantaron una actividad independiente, una actividad económica informal que ha quedado suspendida por la cuarentena. Entonces usted tiene la necesidad desde la salud pública de maximizar la duración de la cuarentena, pero la imposibilidad práctica de sostenerla, ya que no puede mantener a los ciudadanos que dejan de recibir ingresos. Entonces el único camino que a usted le queda como Estado es el de ir flexibilizando gradualmente, en una especie de estrategia acordeón, que es donde yo siento que estamos, en donde vamos a ir abriendo para de algún modo ir viendo con datos objetivos esto qué impacto va teniendo en el crecimiento de la pandemia, que sin duda va a tener más casos, sin duda va a tener más hospitalizados, sin duda va a tener más muertos como consecuencia de, digamos, de esta apertura gradual pero decidida de la economía. Y supongo yo que las autoridades también, en la medida en la que vean que esto se acerca a niveles de saturación de la capacidad hospitalaria, pues vuelven a cerrar sectores económicos que ya habían habilitado. Tal. Luego, debo decir que estamos en un dilema de los peores que podría tener cualquier gobernante, y es que en medio de unas limitaciones enormes, esta salida que va a costar vidas humanas, esta salida que va a costar más casos COVID, pareciera terminar siendo la única salida viable. Lo realmente importante en este punto es, uno, pedirle a la gente conciencia, cultura ciudadana, capacidad de autorregulación para no salir salvo que esté realmente habilitado. Eso el Estado no lo va a poder controlar, eso solo lo puede controlar el ciudadano realmente desde su autorregulación. Y segundo, esperar que los gobiernos, tanto territoriales como nacional, tengan la voluntad de cerrar sectores económicos en el momento en que los números de, digamos, los indicadores estadísticos de la pandemia indiquen que nos estamos, digamos, que estamos acercándonos o orientándonos hacia la posibilidad de desbordar la capacidad de atención
del sistema de salud. Creo que ese es un escenario absolutamente desafortunado, pero es el único posible. Finalmente le propongo, representante José Daniel López, que hablemos sobre la gestión de la alcaldesa para contener la pandemia de la alcaldesa Claudia López. Nosotros podemos registrar que se ha facilitado por parte de la alcaldía la instalación de 2.000 nuevas camas en Corferias para atender a los enfermos. También hay unos alivios económicos que se han anunciado en el decreto 123 de 2020, focalizados para los estratos 1 a 4, que incluyen auxilio de arriendo, esto con el asocio con el Ministerio de Vivienda, que se trata de 250.000 pesos a cada familia máximo hasta por 3 meses, también unos descuentos en servicios públicos como acueducto, gas y energía eléctrica. Sabemos que los recursos fiscales siempre serán limitados, pero ¿cómo podemos evaluar hasta ahora la eficacia de esta política o que puede llegar a tener esta política de atención? Y en su opinión, ¿estos auxilios si están bien concebidos, son integrales, se encuentran bien focalizados o todavía hay algo que podamos hacer o que pueda hacer la alcaldía para atender a los sectores golpeados diferentes a los que están siendo atendidos? Pero toda la política social está montada sobre un hecho lamentable e innegable, y es que no estamos ni siquiera cerca de tener la capacidad de atender integralmente a todas las familias cuya situación económica se verá en menoscabo como consecuencia de la pandemia. No estamos ni siquiera cerca de esa posibilidad. Dicho eso, yo que he venido diciendo, primero, pues yo veo en la alcaldesa y en la Secretaría de Integración Social, Encinia Navarro, digamos, un ejercicio juicioso, metódico. Están combinando bases de datos del CISBEN con un censo de población vulnerable. Salió un reportaje de semana muy relevante el miércoles sobre mostrando un poco cómo se está atacando el tema desde el distrito. Yo donde creo que hay oportunidades de mejora en esa estrategia de política social. Primero, en tomar con beneficio de inventario la información CISBEN. Entonces creo que basarse en información CISBEN pues es un insumo, pero no podemos poner nuestra fe al menos sin un sentido crítico sobre esta información. Lo segundo es el tema que tal vez es el que yo más estoy sintiendo, es el tema de la clase media empobrecida. Son hogares que vivían de una actividad económica muchas veces informal, con unos ingresos que les permitía pagar un arriendo o eventualmente adquirir una casa a cuotas, tener un carro, pagar la educación de los hijos, vivir en un barrio de clase media. Esos barrios usualmente están ubicados en las localidades del occidente de la ciudad, en Suba, en Kennedy, en Fontibón, en Engativá, en Puente Aranda, y tenían un nivel de vida aceptable a partir de la generación de esos ingresos. Con la pandemia, los ingresos de muchos de esos hogares se interrumpieron de tajo y ellos nunca van a aparecer priorizados por el CISBEN. Ellos nunca van a aparecer priorizados en las bases de datos de asistencia social del distrito y sí, en ocasiones, al distrito le está faltando fuerza o capacidad de reacción, en mi opinión, para atender a esa clase media empobrecida. Y eso va de la mano con otro fenómeno, que es el de la pobreza oculta. En Teusaquillo ese tema, por ejemplo, es predominante, en la localidad de Chapinero también, de familias que viven en barrios de estratos 4, 5 y 6, que por el sitio donde viven se presume que viven con una tranquilidad económica, pero que en realidad viven en condiciones de pobreza, pese a vivir, a tener una propiedad ahí que no logran volver líquida, o viven ahí por una consideración familiar, pero en realidad en condiciones de pobreza, digamos, lamentable. Y como siempre ocurre con las estrategias digamos, de atención social, pues este tipo de pobreza ubicada en los territorios que no son los territorios de la vulnerabilidad social, terminan perdiendo. Luego, en síntesis, que veo un esfuerzo enorme, muy valioso por parte de la administración distrital, pero que debe también complementarse con estrategias diferenciadas para la clase media en proceso de empobrecimiento y para la pobreza oculta, en particular en estratos 3 y 4. Muy importantes sus conceptos, representante de la Cámara, José Daniel López. Además, usted conoce y está en contacto permanente con diferentes sectores de la ciudad, de la comunidad,
y lleva la problemática de Bogotá al Congreso. Le agradezco mucho por estos minutos y esperamos que vaya muy bien su trabajo legislativo a pesar de las restricciones. Muchísimas gracias. Bueno, no, Enrique, ustedes muchas gracias. Dios los bendiga.